Buenos días, buenas tardes, buenas noches, defensores y defensoras. Bueno, en este video les traigo un resumen de las posibles importantes compras que se podrían estar realizando entre el 2022 y 2023. Bueno, vamos a empezar este resumen desde lo más probable hasta lo más improbable. Por un lado, los blindados. Vamos a empezar con los blindados. Tenemos el Norinco chino, que el ofrecimiento del BN 1 de 1. Tiene ventajas como que son la financiación, 10 años con años de gracia, estado a estado, ensamblado en Argentina, son 8x8, de acá se pueden exportar al resto de Latinoamérica, vienen con transferencia de tecnología, se entregarían en un lapso de 3 a 5 años. Lo que sí no convenció son los Norinco que ya tenemos en dotación. Por otro lado tenemos el Guaraní, la oferta brasilera. Se fabrican los motores y subchasis en Córdoba, esa es una ventaja. El ensamblaje también sería en Argentina y el financiamiento sería mediante el BNDES o Italia. La desventaja del Guaraní es que es 6x6. Y después tenemos para el que a mí me parece el más improbable, que es el Striker norteamericano. Ahora pasemos a lo que a todos nos tiene en vilo y es lo que anhelamos, que son los cazas de superioridad aérea. Bueno, para mí descartados ya, el HAL Texas tiene componentes ingleses. Yo descartaría el MiG-35 por lo menos de momento, porque la situación geopolítica no es conveniente comprarla a Rusia en este momento. Casi diría que está descartado el JF-17 porque no convenció a las autoridades que viajaron a China y a Pakistán. Para mí los que quedan en carrera son el F-16 norteamericano, aunque crean que no, porque el tío Sam siempre puede bajar el precio cuando le conviene y te vende lo que quiere. Y los Kafir, la última versión de los Kafir israelíes, que los israelíes te venden lo que quieras y como quieras, mientras pongas el dinero que hace falta. Bueno, por último, porque lo veo un poquito más verde y por el costo, pero no por eso menos importante, es la renovación de la flota submarina, que no tenemos submarinos. Y bueno, Tayana se visitó el Naval Group, donde se fabrican los Skorpene, y también el astillero alemán, donde se fabrican los submarinos clase 209 en la versión más moderna, que para mí son los dos que están en carrera, junto con el brasilero, los brasileros que son usados, los clase Tupi, y por costo por ahí podrían ser un poquito más accesibles para las finanzas locales. Bueno, defensores y defensoras, hasta acá el video de hoy. No pretendió ser un video con características técnicas, sino más bien un resumen para unificar las grandes compras que necesita hacer Argentina en los próximos años. Realmente, a mi parecer, salvo los blindados, lo demás lo veo muy improbable. Para este gobierno ya creo que lo que es los cazas y los submarinos no van a comprar. Pero bueno, dejen en los comentarios qué les parece a ustedes. Que tengan excelente domingo y les mando un saludo enorme.